Imagínense esto, amigos míos, una puerta sellada durante 228 años, por fin abierta. Las cámaras estaban rodando, el equipo permanecía inmóvil, y cuando la enorme losa de piedra empezó a moverse, una brillante luz dorada se derramó desde el interior. Por un momento, nadie entendió lo que estaba viendo. Entonces, cuando el polvo se disipó lentamente, todos los ojos se abrieron de par en par incrédulos. Dentro yacía un tesoro inimaginable, una fortuna valorada en 90 millones de alz. Cofres antiguos, estatuas doradas, y en el centro, un disco brillante que irradiaba una extraña energía como algo arrancado de otra época. La voz de Rick Lagina temblaba mientras susurraba: «Esto lo cambia todo». Pero la verdadera sorpresa llegó a continuación: unos símbolos grabados en lo más profundo de la pared, cuyos bordes brillaban débilmente bajo la luz. Eran vestigios de una antigua civilización. O había despertado por fin la maldición de Oak Island, temida durante tanto tiempo. El aire se volvía más pesado a cada segundo que pasaba. Las lentes de las cámaras se empañaron y el equipo de excavación empezó a retroceder. Alguien murmuró: «La puerta se ha abierto». Pero otra voz replicó en voz baja: «Sí, y quizás se haya abierto algo más que nunca debió abrirse». Así que, amigos míos, ¿acaba de revelarse el mayor secreto de Oak Island? ¿O se trata simplemente del principio de algo mucho más profundo? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad, y no olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que crees saber. Cuando la antigua puerta se abrió, todo el equipo enmudeció. Un trozo de tierra cedió cayendo en la oscuridad, y con él llegó un repentino viento helado que se precipitaba desde el interior de la cueva. Rick Lagina se volvió hacia Marty, que estaba detrás de él, y sus miradas se cruzaron llenas de miedo y asombro a partes iguales. Nadie hablaba. El único sonido era el ritmo de sus respiraciones. La cámara seguía rodando, captando cada segundo de aquel inquietante silencio. El momento era tan intenso que parecía que el tiempo se había detenido. Algunos miembros de la tripulación se inclinaron hacia adelante intentando ver a través del polvo que se acumulaba, mientras otros se protegían los ojos de la luz cegadora que salía de la cámara. Entonces llegó el débil susurro de Marty: «Rick, ¿estás viendo lo mismo que yo?» Lentamente la niebla empezó a desvanecerse. Las luces de la cámara atravesaron la niebla, y entonces todos lo vieron. Al principio parecía una piedra reflectante que captaba la luz, pero en cuestión de segundos el brillo se intensificó, pulsando como algo vivo. Rick dio un paso cauteloso hacia adelante, sus ojos se abrieron de par en par. Giró su linterna hacia la fuente, y toda la cámara estalló en una luz dorada. «Marty», gritó con la voz temblorosa, «Zoom in, ahora». El cámara enfocó, y lo que apareció en pantalla parecía una escena de película: formas que brillaban bajo el barro y las piedras, cofres antiguos, montones de monedas de oro y símbolos misteriosos grabados en las paredes. El aire tenía un sabor metálico cortante y frío, como el de una cámara acorazada sin abrir durante siglos. Rick susurró: «Chicos, este es el lugar del que solo hemos oído hablar». Su voz se quebró. «No toques nada todavía», advirtió Marty con tono firme pero urgente. «Tenemos que entender lo que estamos viendo». Los demás se quedaron mirando, algunos con los ojos muy abiertos, otros temblando con una mezcla de terror y júbilo. Entonces, desde lo más profundo de la oscuridad, se oyó un leve chirrido, como si otra puerta se abriera lentamente. La temperatura bajó. Las luces parpadearon. A Rick se le cortó la respiración. «Sea lo que hay bajo Oak Island», murmuró, «es mucho más grande de lo que jamás imaginamos». La cámara nunca dejó de rodar. Para los telespectadores de todo el mundo, ese único fotograma, ese momento, se convirtió en una de las imágenes más inquietantes jamás captadas en la historia de la televisión. Esos pocos minutos
pasarían a la historia como la secuencia de mayor suspense de toda la serie. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, pero todos lo sentían, los corazones latían con fuerza, la adrenalina subía. Algunos vieron oro. Algunos vieron historia. Y otros, tal vez, sintieron que la maldición despertaba una vez más. Ese día, Oak Island había revelado otro de sus secretos enterrados, y todo lo que Rick Lagina pudo decir, mientras el eco se desvanecía en el silencio, fue: esto lo cambia todo. A medida que la cámara se adentraba en la cámara recién abierta, un extraño aroma llenaba el aire, una mezcla de tierra húmeda, hierro oxidado y metal antiguo. La luz de la antorcha recorrió las paredes de piedra, revelando unas cajas desgastadas y atadas con cadenas cuyos bordes estaban oxidados y se desmoronaban. A través de las grietas, el tenue brillo de monedas y fragmentos dorados resplandecía como estrellas bajo la superficie. La humedad brillaba en todas las superficies y goteaba lentamente por las paredes intactas durante siglos. Entonces la cámara se detuvo en algo extraordinario, una enorme plataforma de piedra en el centro de la cámara. Sobre ella había un disco brillante diferente a todo lo que habían visto. Parecía avanzado, casi moderno, pero los grabados de su superficie estaban escritos en una lengua antigua. Rick se agachó más cerca y susurró: «Chicos, mirad esto. Parece algo de otra civilización». Marty se acercó con la cámara. Unas líneas circulares cruzaban el disco en espiral, y cuando la linterna las iluminaba emitían una suave luz azul, como si algún mecanismo oculto se hubiera despertado tras siglos de silencio. Entonces un bajo gemido metálico resonó en la oscuridad como engranajes moviéndose dentro de la propia tierra. El miedo se mezcló con la fascinación. Rick señaló a la pared donde brillaban tenuemente más símbolos. «Mira», dijo, «estas marcas no son aleatorias, siguen un patrón». Marty dirigió la luz hacia la pared, y la cámara captó todos los detalles: formas estrelladas, espirales y extrañas figuras que sostenían emblemas circulares. Rick rozó con los dedos una de las tallas. Estas parecen las insignias de una orden secreta», murmuró. «Podrían ser símbolos templarios». El equipo intercambió miradas de inquietud. Alguien susurró: «Si eso es cierto, entonces lo que hay aquí enterrado no es solo oro». El aire estaba cargado de electricidad, con la sensación de que se encontraban dentro de la propia historia. «Espera», dijo Marty de repente. «Enfoca la cámara, justo ahí, ese símbolo». El corazón de Rick latía con fuerza. «Es el mismo que encontramos en el viejo mapa». Sacó un pergamino doblado y desgastado del bolsillo, y efectivamente los dos símbolos coincidían a la perfección. Su voz tembló. «Eso significa que esta puerta era parte de la cámara principal, sellada durante 228 años. El aire se volvió frío. El objetivo de la cámara empezó a empañarse. Las luces se atenuaron una a una. Un tripulante nervioso susurró: «Señor, quizá no deberíamos quedarnos aquí más tiempo». Y cuando esas palabras resonaron en la cámara, en algún lugar profundo de la tierra, algo antiguo se agitó. Pero Rick no se echó atrás. Llevamos muchos años buscando respuestas, y ahora que la verdad está ahí fuera, no podemos parar. En una esquina de la pared había más símbolos ligeramente borrosos, como si alguien hubiera intentado borrarlos deliberadamente. Marty dijo: «Si alguien trató de ocultar esto, debe haber una razón». La cámara hizo zoom sobre los símbolos, y entonces se reveló que uno de ellos se parecía a una antigua puerta, una forma circular bajo un arco con algo escrito en su interior. Rick intentó leerlo, pero el lenguaje era extraño. Dijo: «Esto no es inglés. Parece latín o algún otro dialecto antiguo». Luego puso suavemente el dedo sobre él y dijo: «Fortis custodit aurum», el fuerte guarda el oro.
El equipo se quedó en silencio al oír esta frase. Todos se miraron como si la misma pregunta se arremolinara en sus mentes. ¿Este lugar fue construido únicamente para esconder tesoros o para proteger algún secreto sagrado? La cámara volvió a enfocar el disco incandescente e inmediatamente se detectó un ligero movimiento en su superficie, como si algo siguiera activo en su interior. Rick dijo en voz baja: «Sea lo que sea, esto no es solo un tesoro. Es algo más». Y con esa frase el vídeo se desvaneció. La música aumenta lentamente, dejando a los espectadores preguntándose: ¿está a punto de revelarse la verdadera verdad sobre Oak Island? Lentamente antiguos destellos del tiempo comienzan a aparecer en la pantalla como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. Fotografías en blanco y negro, mapas desgarrados y páginas polvorientas de viejos diarios flotan en el aire. La maldición se cobrará 7 vidas antes de que se encuentre el tesoro. El sonido de la cámara resuena suavemente y la narración de Rick se oye de fondo. De niños oímos que el tesoro de Oak Island no solo trae oro, sino también una maldición. Luego se muestran viejas imágenes de archivo, el lugar donde desaparecieron misteriosamente los primeros excavadores en el siglo XIX. Una a una, las imágenes de las 7 personas se desvanecen como si un temor tácito aún perdurara en la tierra. En los mapas antiguos aparecen símbolos y flechas de tinta roja. Algunos mapas tienen extrañas marcas cerca de Money Pit y Smith's Cove. Se muestra un primer plano de un diario antiguo algo debajo de la isla, algo que no debe encontrarse. La cámara se acerca lentamente y se oye la voz del narrador. Todos los exploradores pensaron que cambiarían la historia, pero Oak Island no regala nada tan fácilmente. Luego hay un breve relámpago, viejos recortes de periódicos y titulares. 2 hombres perdidos en el pozo de Oak Island. Colapso inexplicable en el sitio de excavación. El misterio se profundiza. La maldición continúa. El suspenso crece con cada línea. Se oye la voz de Rick. Pensamos que todo esto eran solo historias. Pero ahora, cuando vimos la puerta en persona, creo que tal vez todo era verdad. Marty señala el mapa y dice: «Hay algo aquí que parece una estructura antigua». La cámara pasa por debajo del mapa y aparece un símbolo, el mismo que vieron en la pared del interior. Rick susurra: «Así que esta leyenda no era solo una historia, era un código. Este momento conecta la historia del pasado con el presente». El público comprende que la excavación de hoy es la continuación de un misterio centenario. Luego se pasa a la tecnología moderna, las luces brillantes, los sonidos de los detectores de metales y los escáneres. Ahora la leyenda y la ciencia trabajan juntas. La voz del narrador se hace más grave. El equipo ha instalado escáneres de metales de alta tecnología, dispositivos de cartografía láser y radares de penetración en el suelo. Con cada pitido aparecen imágenes digitales en la pantalla, objetos esféricos bajo tierra y una larga línea metálica que se adentra en la cámara. El experto dice: «Esta no es una formación rocosa natural, alguien la creó deliberadamente». Rick dijo: «Así que está hecho por el hombre». El experto asintió: «Sí, y mira, esto está hueco por dentro». El suspense aumentó. El mapeo láser reveló otro espacio vacío debajo, como si hubiera otra capa. La cámara muestra un modelo en 3D, una bóveda circular debajo de la cámara principal y una señal parecida a un patrón de energía dentro de la bóveda. El experto dice en voz baja: «Esto no es oro, es un reflejo de algún material desconocido». Rick, sorprendido, pregunta: «¿Qué quiere decir?». El científico responde: «Hay algo en él que no es un metal normal, tal vez parte de un compuesto muy avanzado». El ambiente de la excavación había cambiado por completo. Donde antes había sido simplemente una cuestión de tesoro, la pregunta se había convertido ahora en algo mucho más amplio. «¿Hay alguna tecnología antigua escondida en Oak Island?», dijo Marty. «Si esto es cierto, tendremos que reescribir no solo la historia, sino también la ciencia». Entonces un científico mira a la cámara y dice: «En palabras sencillas, esto ya no es solo un yacimiento de tesoros. Es un misterio de la civilización humana.
Lentamente la música dramática aumenta, la cámara se aleja y se oye la voz del narrador. Durante siglos, la gente ha considerado Oak Island un lugar lleno de tesoros. Pero tal vez esto no es un tesoro, es un mensaje. De una era anterior, uno que cambió nuestra forma de ver el futuro. La escena se desvanece revelando el mismo disco incandescente que hasta ahora había estado emitiendo una tenue luz azul como dispuesto a revelar un secreto. A medida que la excavación avanzaba un poco más, la atmósfera cambió de repente. El aire ya no era el mismo. Ahora hacía frío y con cada respiración llegaba una ráfaga de hielo. El operador de cámara preguntó: «¿Alguien ha encendido el AC?» Pero no había ningún sistema. Rick respondió en voz baja: «No, es el aire que viene de dentro». En ese momento, un ligero fallo apareció en la pantalla de la cámara. La imagen parpadeó durante unos segundos y luego volvió. Marty se secó el sudor de la frente y preguntó: «¿Son interferencias de la radiación?». Nadie sabía la respuesta. Entonces la voz temblorosa de un trabajador llegó desde atrás. «Señor, algo no va bien aquí». Tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Dijo que tenía la sensación de que había alguien cerca pero que no podía verlo. En ese momento la excavación quedó en silencio. Solo se oía el sonido de las antorchas y el tic-tac de las cámaras. Rick calmó a los trabajadores. «Todo va bien, es solo el cambio de presión del aire». Pero había un leve temor en su propia voz. A medida que la cámara se adentraba en el túnel, un tenue vaho surgía de la humedad de las paredes. Alguien dijo: «Señor, eso no parece condensación». Rick dijo: «Regístralo todo». El equipo comenzó inmediatamente a registrar todas las actividades. Cuando la cámara enfocó hacia la izquierda, una sombra pasó de repente por delante del objetivo, ni claramente visible ni perceptible. Marty preguntó nervioso: «¿Has visto eso?». Rick no dijo nada, se limitó a mover la linterna hacia adelante. No ocurrió nada durante un rato, y entonces un débil sonido metálico surgió de debajo del suelo. Una extraña tensión se extendió por toda la atmósfera. Rick dijo tranquilamente: «Vale, ahora cavad un poco más profundo en esa dirección». Unos segundos después, cuando un obrero removía con la pala, se oyó el sonido de algo que golpeaba un objeto duro. Removió la tierra y la esquina de una caja cuadrada apareció desde abajo. Los ojos de todos se centraron en ella. Marty dijo: «Es otra caja, pero es más pequeña que la primera». Rick se agachó y dijo: «Sácala con cuidado. Podría ser frágil». Juntos el equipo sacó lentamente la caja del barro. La caja era de madera, pero sus bordes tenían incrustaciones de un extraño metal negro. Tenía símbolos grabados en relieve, los mismos que habían visto en la pared. Rick pasó suavemente los dedos por la tapa de la caja y dijo: «Esto es bastante antiguo. Probablemente un contenedor conectado a la cámara principal». Marty dijo: «Ábrelo con cuidado». Cámara rodando. El equipo retiró lentamente la cadena y al levantarse la tapa, todos contuvieron la respiración. Dentro había algo esférico liso metálico, pero hecho enteramente de un material desconocido. Rick lo iluminó con una linterna y el objeto empezó a brillar débilmente. Primero dorado, luego azul, y después empezaron a aparecer espontáneamente símbolos en su superficie. Las caras de todos mostraban una mezcla de miedo y sorpresa. Marty dijo: «¿Estás viendo esto? Está brillando por sí solo». Rick respondió en voz baja: «Sí, y este es el mismo patrón que estaba en la pared». La cámara enfocó el objeto redondo en forma de disco. Los símbolos grabados en su superficie parecían moverse como activados por una energía invisible. De repente la cámara volvió a fallar y sonó un pitido agudo. El operador dijo: «Sobrecarga del sistema». Rick dijo: «No dejen de grabar». Pero al momento siguiente todas las luces de alrededor parpadearon simultáneamente. El disco brillante pareció despertar algún poder ancestral. El aire se enfrió y todos sintieron una energía estática llenar la habitación. A un trabajador se le pusieron los pelos de punta como si estuviera en un campo eléctrico. Rick bajó la linterna y dijo: «Si esto fuera oro no habría tanta reacción. Esto es otra cosa», dijo Marty. «Algo más antiguo que la propia isla». Rick miró el disco con atención.
Una pequeña marca en él decía «Custos», que significa guardián en latín. Dijo en voz baja: «Guardián significa que fue hecho para proteger algo». A la mañana siguiente, cuando Rick y Marty llegaron al lugar de la excavación con su equipo, la escena había cambiado por completo. Los vehículos del gobierno estaban estacionados alrededor del sitio. Los carteles decían «Zona restringida» y «Solo personal autorizado». Cerca, había agentes fuertemente armados y una gran pancarta amarilla decía «Excavación temporalmente detenida por orden gubernamental». Rick preguntó enfadado: «¿Cuándo ha ocurrido esto?». Un trabajador dijo: «Anoche vinieron unas personas y lo sellaron todo». Marty miró a su alrededor. Todo su equipo cámaras y la caja que contenía el disco brillante habían desaparecido. En su lugar había una pegatina de alto secreto con un sello del gobierno. Rick preguntó enfadado a la gente: «¿Cómo ha podido venir a nuestro sitio sin informarnos?». Pero la respuesta fue: «Esto está ahora bajo investigación federal». Marty intentó coger la cámara, pero un guardia se lo impidió. Los ojos de Rick ahora contenían tanto ira como miedo. Está el gobierno intentando ocultar algo. Al día siguiente, empezaron a surgir noticias. Se filtraron vídeos con breves fragmentos de la excavación de Oak Island. Las redes sociales estallaron. Se encontró tecnología alienígena en Oak Island. El gobierno oculta el descubrimiento de 90 metros. ¿Se está investigando a Rick Lagina? La noticia fue tendencia en todo el mundo, pero no se hizo ninguna declaración oficial. Rick y Marty hablaron con sus antiguos contactos, pero todos guardaron silencio. Los científicos que habían ayudado antes en la excavación habían dejado de atender las llamadas. Alguien dijo: «El gobierno lo selló todo, incluso las unidades de datos». Rick le dijo a Marty: «Así que ahora nunca sabremos qué era esa cosa». Entonces una noche recibieron un correo electrónico anónimo que decía: «Estás más cerca de la verdad de lo que crees». Debajo había un símbolo codificado, el mismo que había aparecido en el disco brillante. Rick decía: «Alguien sabe lo lejos que hemos llegado y quiere que nos detengamos». Pocos días después, se convocó un debate especial. 3 expertos de renombre se sentaron a la mesa: el Dr. Harris de Arqueología, el profesor Milton de Historia y el Dr. Keller, científico de física. El tema era: ¿podría este tesoro de Oak Island ser parte de una civilización perdida? El Dr. Harris dijo: «Estos símbolos y patrones indican claramente que esto es más que un simple tesoro. Podría ser un rastro tecnológico de una civilización antigua». El profesor Milton dijo: «Pero eso es imposible. Si fuera cierto, todos los registros históricos tendrían que ser cambiados». El Dr. Keller se rió y dijo: «Aceptar la historia es más difícil que cambiarla». A continuación, el modelo 3D apareció en la pantalla mostrando otra estructura circular en el fondo de la cámara. La doctora Keller dijo: «Esto emite una lectura similar a la de un campo de energía. Eso no es posible con un mineral natural». Harris preguntó de inmediato: «Entonces, ¿esto forma parte de alguna tecnología antigua avanzada?». Milton dijo: «Si es así, significa que hubo una civilización en Oak Island que se adelantó a la ciencia moderna». Se hizo el silencio en la sala. Rick se sentó en silencio y escuchó. Ahora estaba convencido de que lo que creía que era un tesoro era en realidad un símbolo de algún conocimiento o poder perdido. Dr. Keller finalmente dijo: «Tal vez el gobierno lo está sellando porque no es oro, sino algo que el mundo no está listo para entender todavía». Rick asintió lentamente. «La verdad es que no llegamos al tesoro. Empezó a buscarnos». Y con esa frase, la pantalla se desvaneció dejando al público con una pregunta. ¿Está el secreto de Oak Island ahora encerrado para siempre por el gobierno? La tarde había caído. El sitio de excavación estaba ahora envuelto en la oscuridad, pero Rick estaba sentado allí mismo, en el mismo lugar donde había visto abrirse la puerta por primera vez. Tenía las manos llenas de tierra y la cara cansada, pero aún le brillaban los ojos. Marty se acercó lentamente y le dijo: «Rick, deberías descansar». Rick contestó sin levantar la vista: «Marty, me he pasado la vida intentando comprender este lugar. Y hoy por fin ha llegado ese día».
Su voz era pesada, como si años de dolor y pasión se filtraran con cada palabra. Se hizo el silencio en el aire. Solo se oía el suave sonido de las olas y el lejano pitido de las cámaras. Rick miró a la tierra y dijo: «La gente solía decir que Oak Island era solo un cuento, pero ahora la historia se ha hecho realidad». Marty puso una mano en el hombro de Rick y le dijo: «Lo hemos conseguido, hermano». Rick sonrió ligeramente, pero había lágrimas en sus ojos. Dijo en voz baja: «Tantos años, tantos accidentes, tantas esperanzas. Y ahora que la verdad está ahí fuera, parece como si estuviéramos a las puertas de algo enorme». La cámara se acercó a la cara de Rick, esos ojos brillando a través de las arrugas, mostrando cansancio y satisfacción a la vez. Miró el suelo y dijo: «Nunca he cavado en busca de tesoros. Buscaba respuestas, y quizá las haya encontrado». Después, unos segundos de silencio. Rick y Marty se acercan de nuevo a la cámara donde se había detenido la excavación. Las linternas caen sobre la pared y de repente se siente una ligera vibración. Al principio se pensó que podría ser el viento, pero al momento siguiente un profundo crujido suena desde debajo del suelo. ¡Crack! Todo el equipo se apresuró a entrar. Rick gritó: «¡Cámaras encendidas!». La pared pareció temblar por sí sola, y el polvo se levantó lentamente de debajo de ella. Marty entró en pánico. Rick retrocede. Pero Rick se quedó allí. Había curiosidad, no miedo en sus ojos. Algo brillaba bajo la pared como si se abriera un pasadizo a otra cámara. Rick susurró: «¿No es este el verdadero tesoro?». Solo el principio. Marty dijo: «Espera. Hay otro nivel ahí abajo». La cámara se inclinó rápidamente hacia abajo, revelando un profundo agujero en el fondo de la cámara que emitía una tenue luz azul. Rick se inclinó hacia abajo y vio los mismos símbolos grabados en las paredes, pero esta vez se movían ligeramente como si estuvieran vivos. El aire volvió a enfriarse y resonó un débil zumbido. Rick miró a Marty y le dijo: «Lo que hemos encontrado arriba es solo la superficie. El verdadero secreto está debajo». Marty dijo: «Rick, si esto es cierto, entonces Oak Island no ha terminado todavía. Esto es solo el principio». Rick hundió la mano en el suelo y señaló hacia abajo. «Veamos qué hay más allá». En ese momento, el mismo olor metálico de siempre llena el aire y un relámpago relampaguea en la distancia. La cámara se aleja lentamente. Rick y Marty están de pie en el borde de la cámara mirando hacia las oscuras profundidades de abajo. La narración suena: «Rick Lagina hizo lo que nadie ha hecho, pero lo que buscaba puede haberse convertido en el mayor misterio de todos los tiempos». Suena una música lenta de fondo y la toma final de un nuevo pasaje que se abre abajo, donde una tenue luz azul aún parpadea como llamando. Oak Island ha vuelto a cobrar vida, y esta vez el misterio es aún más profundo que antes. Mientras el equipo se preparaba para descender, Marty iluminó la pared con una linterna. De repente sus ojos se posaron en una extraña piedra que parecía diferente a todas las demás. Tenía un color ligeramente oscuro y algo parecía estar levantado en la superficie. Rick se agachó y empezó a quitarle la suciedad. Unos segundos más tarde, cuando limpió completamente la suciedad, apareció una frase grabada allí. Escrito en negrita se leía: «Cuidado con lo que hay debajo». Toda la atmósfera se quedó inmóvil. Nadie dijo una palabra. Los dedos de Rick se apoyaron en la piedra. Dijo en voz baja: «¿Por qué alguien dejó este aviso? ¿Y para quién?». El aire estaba completamente quieto, pero el miedo parecía extenderse en aquel silencio. Marty vaciló. Tal vez fue escrito por la gente que excavó aquí. O tal vez vieron algo que nunca deberían haber sacado a la luz. Rick respiró hondo y dijo: «O tal vez escondían algo que no estaba destinado a los humanos». La cámara se acerca lentamente a la piedra y las líneas en relieve de las palabras parecen emitir un tenue resplandor azul. El objetivo de la cámara se desdibuja brevemente y luego se apaga lentamente. El silencio de ese momento, las palabras escritas y la frescura del aire se combinan para crear una atmósfera que hace que incluso el espectador sienta que hay algo debajo, algo que había estado latente hasta ahora. Rick miró a Marty y le dijo: «¿Entiendes lo que esto significa?».
Marty simplemente asintió. Sí, este lugar nos advierte. Rick iluminó las profundidades con su linterna y solo vio oscuridad profunda, interminable y misteriosa. Dijo en voz baja, ya no hay vuelta atrás. La cámara enfoca sus rostros, el miedo en los ojos de ambos, pero la curiosidad es aún mayor. Y entonces, de repente, una luz brillante irrumpe desde abajo. Tan brillante que incluso la cámara se queda en blanco durante unos segundos. Todos los instrumentos empezaron a pitar, los sensores indicaban sobrecarga. Marty gritó, «Rick, atrás». Pero Rick se quedó allí mirando la luz. La luz primero era dorada, luego azul, y de repente se volvió de un rojo intenso. La presión del aire aumentó como si una energía se elevara desde abajo. Los trabajadores se cubrieron los ojos con las manos. Luego, en un momento, todo quedó en silencio, y al segundo siguiente toda la cámara quedó sumida en la oscuridad. Las luces se apagaron. Las cámaras se apagaron y solo se oía la voz de Rick. Una voz pesada, temerosa y asombrada. No es oro. Es algo vivo. Con esa frase toda la atmósfera pareció congelarse. Nadie se movió. Nadie hablaba. Solo se oía a lo lejos un débil latido, como si algo en algún lugar de abajo se despertara lentamente. La cámara se alejó lentamente, revelando la piedra, aún grabada en la oscuridad. Las palabras, «Cuidado con lo que hay debajo». La suciedad caía sobre las palabras, pero su brillo permanecía. De fondo, se oyen los ecos del viento y un débil zumbido metálico. En la pantalla aparecen formas borrosas. Tal vez los símbolos de las paredes se mueven ahora ligeramente, como activados por algún poder invisible. El último fotograma muestra solo la silueta de Rick asomándose a las profundidades y se oye un débil susurro a lo lejos. Se despierta. La cámara se desvanece lentamente y la música se acalla poco a poco, dejando al público con un escalofrío. Ese momento se convirtió en la noche más misteriosa de Oak Island, cuando no se encontró un tesoro sino algo vivo. Algo que tal vez había estado dormido durante siglos y ahora había despertado. La cámara retrocede lentamente. Toda la excavación está ahora envuelta en la oscuridad y el misterio. El aire está lleno de barro, humo y un extraño silencio. Se oye la pesada voz del narrador. La verdad de Oak Island ha sido revelada. El mayor secreto de la historia. El lugar donde la gente ha estado excavando en busca de oro durante siglos puede haber escondido algo mucho más allá de la comprensión humana. La cámara muestra toda la isla desde arriba en silencio, pero con la sensación de que sigue viva. Entonces, el tono del narrador cambia lentamente. ¿Era esa cosa un tesoro o una advertencia de otro mundo? Se oye un débil eco y un misterioso zumbido de fondo. Se repite la última frase de Rick. No es oro. Es algo vivo. En ese momento la pantalla se oscurece lentamente y la música se hace más intensa. El espectador tiene la sensación de que la historia no ha terminado, sino que acaba de empezar un nuevo capítulo. La cámara se desvanece y el narrador hace un llamamiento directo. Si crees que Oak Island no solo esconde oro, sino también algún otro secreto, comparte tu teoría en los comentarios. Me gusta, comparte y no olvides suscribirte porque el próximo episodio lo cambiará todo. La toma final en pantalla, un disco azul brillante que lentamente comienza a iluminarse de nuevo, y luego la pantalla se va a negro con un destello rápido,